Hola, un cordial e inmenso saludo a todas las personas que me escuchan. Esta ponencia que ha sido preparada y titulada Tensión entre Igualdad y Diversidad para este simposio de Horizontes Humanos de Calcán, adelantándose en La Habana, Cuba, en la Universidad de La Habana. Mi nombre es María Fernanda Polanía, yo tengo una formación de abogada en el pregrado, adelanté hace 16 años una maestría en estudios del Caribe y actualmente soy estudiante del doctorado Formación en Diversidad en la Universidad de Manizales. A mí me gustaría contarles de alguna manera cómo llegué yo a este espacio y a presentar esta paradoja frente a la tensión entre la igualdad y la diversidad. Me parece importante contarles que yo estudié el derecho entendiéndolo como un generador de acuerdos. Esto quiere decir que en sí mismo es un instrumento y un mecanismo que está hecho y llamado a generar el encuentro entre personas que tienen diferencias en principio desde su concepto. Es importante ver también que desde el pregrado empiezo yo a ver que existe una diferencia importante entre la lógica matemática con la que todos somos formados y educados en la escuela tradicional, que está enmarcada en opuestos, en una lógica binaria, en verdadero y falso, en uno más uno es dos, es decir, jamás uno más uno podría llegar a ser tres, donde no hay matices. En este sentido, en la lógica jurídica, efectivamente es posible encontrar matices y podemos verificar una lógica donde podamos ver cómo las situaciones obedecen más a la realidad de cómo acontecieron y en ese sentido buscar una solución o un encuentro, un acuerdo que obedezca mucho más al concepto de lo justo, buscando los matices, esas tonalidades que hacen que no se trate simplemente de encontrar verdaderos y falsos. Cuando yo empecé a pensar en investigación, eh, no empecé a enfocarme desde el derecho ambiental. Empecé a buscar una solución frente a lugares distintos eh, por parte de las normas que se implementan. En ese orden de ideas, yo empecé a pensar en soluciones para el manejo de los residuos sólidos en la isla de San Andrés, viendo que es una isla diferente, que es una isla de origen coralino, y de esta manera la norma general en el continente nos hablaba de la necesidad y de que la manera de tratar los residuos era utilizar los rellenos sanitarios que utilizan una capa que cubre el suelo, existe un enterramiento, los líquidos lixiviados de alguna manera se tratan de contener, pero de todas maneras sobrepasan. Y en ese orden de ideas, pues podemos entender que en una isla de carácter y origen coralino, esta solución no resultaría ser aplicable atendiendo a que por ser una isla coralina que no cuenta con ríos, con riachuelos, con agua dulce externa, la única manera de obtener agua dulce en San Andrés son los pozos subterráneos, por lo cual si aplicáramos la norma del país en general, que es utilizar los rellenos sanitarios, estaríamos encontrándonos con un efecto perverso de esta norma que empeoraría la situación en vez de mejorar y corregir lo que estamos pensando resolver, que es el manejo de los residuos sólidos en la isla. Es importante pensar también que San Andrés es una isla pequeña de 27 kilómetros cuadrados ubicada en el Caribe colombiano, y en ese orden de ideas también resulta fundamental
en esta lógica del derecho, entenderlo como una realidad social, como una herramienta, y que las normas deben ser fluidas y acordes a las necesidades históricas y contextuales de los humanos a quienes va a regular. Más adelante entonces encuentro yo que en esta isla de San Andrés existe una sede de la universidad y un instituto de estudios caribeños donde se presenta el programa de maestría en estudios del Caribe. Yo entonces, ante esta idea de pensar cómo las normas pueden adelantarse desde la generalidad, pero que deben tener en cuenta las especificidades para tener en cuenta lo diverso, me matriculo en esta maestría y empiezo a acercarme a los estudios transdisciplinares desde la teoría de la complejidad y los sistemas, entendiendo lógicas como la diferencia entre lo que es la isla y el continente, pero a su vez también debemos pensar que el continente pues no es otra cosa que una isla más grande que también está rodeada de agua. Entonces podríamos empezar a pensar que isla y continente son diferentes, pero en últimas también son iguales. Llego yo a San Andrés a hablar de este tema de los recursos y de lo manejo de los servicios públicos y me encuentro con una realidad donde se ha mencionado por parte del profesor Francisco Abella que existe una conflictualidad latente, pero también una convivencia abierta. Empiezo a encontrarme con que en la isla hay diferentes pobladores, unos que se consideran raizales, originarios del territorio, atendiendo también que este Caribe es un lugar en el que la conquista y la colonización nos llevan a que estas islas fueron colonizadas por ingleses y que de alguna manera estos pobladores raizales son, si bien descendientes de ingleses, pero también descendientes de esclavizados y de la, digamos, mezcla entre estas diferentes culturas, entendiendo también que existió en 1950 una población incentivada por el país desde el centro, atendiendo a ver que en San Andrés hay unos pobladores diferentes que hablan un idioma que no es el oficial, creen en una religión diferente, practican un deporte diferente. En ese orden de ideas, Gustavo Rojas Pinilla en el 53 crea una norma que incentiva a las familias numerosas a ir a poblar la isla. Esta norma se le conoce como la norma de colombianización de la isla. Entonces vemos cómo hoy día la población de esta isla pequeña, con recursos limitados y con una difícil manera de manejar los servicios públicos como el manejo de los residuos sólidos, tiene una alta cantidad de pobladores diversos y adicionalmente vemos cómo desde la Constitución del 91 el país ha venido haciendo normas que favorecen de alguna manera la población raizal y esto se ha hecho atendiendo también a diferenciar derechos en función de grupo de pertenencia étnica sobre derechos fundamentales, como por ejemplo la primacía en la cobertura de la salud en la isla, que es bastante precaria, y se pregunta uno entonces cómo no ha habido una conflictualidad abierta. ¿Por qué razón los conocidos pañas o spaniards, es decir, los que vienen del continente, los que son hijos de los que poblaron en el 53 a raíz de esta ley de colombianización, no entran en abierto debate contra los raizales, que son los descendientes de ingleses y esclavizados? Entonces empieza uno a ver que existen estas convivencias abiertas, existiendo de todas maneras ese conflicto latente. El profesor Abella, el profesor Peter Wilson, en su libro Las travesuras del cangrejo, manifiesta también que existe algo llamado la matriz étnica caribe, donde nos cuenta
que este territorio particular, mar semicerrado de islas que tienen una dinámica de encuentro entre sí mismos, donde uno puede encontrar que un sanandresano tiene su abuela viviendo en Islas Caimán y que los jamaiquinos tienen un idioma criollo que es diferente, pero se entiende también con el idioma criollo o creol sanandresano. Empezamos a ver que hay una lógica y una dinámica del Caribe que permite que ellos desde sus diferencias puedan convivir de manera abierta sin generar un conflicto abierto. En ese orden de ideas y atendiendo a que yo buscaba hablar sobre servicios públicos domiciliarios y no encontraba la manera de acercarme, porque en algún momento algunos líderes raizales me dijeron, no queremos que nos solucionen nada, queremos que se vayan los pañas, los continentales. Empiezo yo desde esta lógica de la complejidad y la teoría de los sistemas a pensar en una tesis diferente que ya no hablaba sobre el manejo de los residuos sólidos en la isla y adelanté la tesis titulada Normatividad y conflicto intercultural en San Andrés, Isla Caribe colombiano, teniendo como objetivo proponer conceptos y temas susceptibles de ser tenidos en cuenta en desarrollos constitucionales normativos que en concordancia con la normatividad vigente puedan contribuir a restaurar la comunicación dentro de la sociedad isleña y entre esta y el Estado colombiano en aras de que se construyan metas comunes acordes a la reserva de la biosfera. Así entonces, desde el contexto caribe, encuentro unas características importantes a tener en cuenta entre los estudios de la diversidad. Encuentro entre o de diferentes el efecto, la posibilidad del efecto perverso de las normas cuando no se tiene en cuenta la diversidad, la importancia de entender la matriz étnica caribe hablada por Francisco Abella y Peter Wilson, pensando que de pronto en este Caribe existen herramientas y categorías importantes que se puedan llevar hacia los conflictos del manejo de la diversidad de la humanidad y la importancia de pensar en la educación en diversidad desde la formación como tal, para que todos entendamos que esta es una lógica que nos lleva a entendernos entre diferentes y a resolver conflictos que nunca van a dejar de existir. En ese orden de ideas y luego de desempeñarme por temas de decisiones que tomé personales y haberme desenvuelto en instituciones estatales donde se adelantan políticas públicas para el manejo de diferencias como lo rural y lo institucional para las grandes ciudades, empiezo yo a entender que definitivamente hay que pensar en categorías como igualdad y diversidad desde su misma atención, entender la posibilidad de buscar la forma de ejercer el derecho a la diversidad sin perder lo que hemos logrado al haber podido encontrar como derecho humano el derecho a la igualdad que nos ha traído las anteriores guerras mundiales, ¿cierto? Habiendo pensado en temas como el apartheid y demás. Entonces, es importante encontrar la normatividad como espacios de encuentro entre iguales y también diferentes, porque lo somos, entendiendo que tenemos un reto importante que es entender esa diversidad en contacto sin perder los logros de habernos encontrado como iguales. Esta es la temática que a mí me adelanta y me lleva a pensar en adelantar este doctorado en formación en diversidad, por lo cual yo me encuentro desarrollando este programa, entendiendo el últimas que el desafío de los derechos proviene hoy de las posiciones que invocando las sociedades en contacto reivindican un relativismo cultural que debería también ser ético y jurídico, teniendo en cuenta en que la normatividad debe estar dotada
para a entregarnos estos derechos de unas categorías que no choquen las unas con las otras y que puedan obedecer a las realidades contextuales que existen y que buscan reparar y hacer el encuentro para que podamos de alguna manera aportar desde el derecho a estas realidades de diversidades en contacto. Muchas gracias.